Fernando Chapi Martínez está presentando Misterios al Anochecer. Síguenos también en YouTube, Facebook e Instagram como Misterio Infinito Perú. ¿Qué tal amigos de Radio Arequipa Internacional y www.radioarequipa.com? Los saluda Fernando Chapi Martínez para invitarlos a sintonizar cada noche de lunes a viernes desde las 10 p.m. Misterios al Anochecer. Este espacio en el que dejaremos volar la imaginación, en el que nos deleitaremos con los casos que nos dejan pensando, fenómeno ovni, fenómeno paranormal, enigmas del mundo, también la cultura y por supuesto aquellos sucesos que otros no nos cuentan, pero que nos pueden suceder y de hecho nos han pasado a todos y cada uno de nosotros. Tu espacio de enigmas es Misterios al Anochecer. Recuérdalo, anótalo y pasa la voz. De lunes a viernes desde las 10 de la noche en Radio Arequipa Internacional. Saludos amigos, nos estamos escuchando. Misterios al Anochecer. Misterios al Anochecer. En esta ocasión estoy acompañado desde España por Ángel Arroyo. Él es investigador y algo que me interesó mucho y que en realidad es el principal motivo por el cual estamos aquí reunidos es para hablar sobre uno de esos temas que me resultan muy fascinantes y que lamentablemente aquí en Perú pues la casuística es escasa, pero en España y otros países es riquísima, como son las apariciones marianas, independientemente de qué creamos que pueda estar detrás del fenómeno, si una cuestión de matiz religioso o una de otro tipo. Pero de eso hablaremos ahora, las apariciones marianas en España en un punto muy concreto de su historia. ¿Qué tal, Ángel? ¿Cómo estás? Bienvenido a Misterios al Anochecer. Hola, ¿qué tal, Fernando? Muchísimas gracias por invitarme a tu programa. Es un libro dedicado a la provincia donde yo nací, ¿no? Es Misterios, Prodigios y Misterios de la provincia de Guadalajara, que Guadalajara es una provincia muy pequeñita, con muy poca gente, que está justamente en el centro de España. Bueno, pues me dediqué a recopilar todos los casos extraños de misterios que habían ocurrido, desde apariciones de fantasmas, apariciones de la Virgen, como es el caso, o fenómeno ovni, o platillos volantes que habían aterrizado, ¿no? Pues los he recopilado en este libro y me ha quedado un libro pues muy, muy curioso. Y bueno, pues hoy vamos a hablar precisamente de eso, de las apariciones marianas, pero no solamente de las que ocurrieron en mi provincia, sino en toda España, porque todo está englobado dentro de una casuística global. Así Pues, es, Ángel. Vamos a centrarnos, como dijimos, en un periodo muy concreto de la historia española. Un sí. periodo un tanto convulso, un tanto difícil, pero definitivamente ahí ocurrieron también hechos de lo insólito. ¿Qué periodo es este, amigo Ángel? Pues mira, ese cuando en España pues surgió el nacimiento de la Segunda República. Hubo unas elecciones el 12 de abril de 1931 en que se debatía si se querían la monarquía en España con el rey Alfonso XIII o instalación de la República ya con un presidente republicano, ¿no? Que es Alcalá Niceto Zamora. Niceto Alcalá Zamora. Bueno, pues el caso es que en ese momento, bueno, pues ganaron los republicanos. Sin embargo, tenían un problemilla, es que estaban asociados muy, sobre todo con las partes más anarquistas y comunistas, que eran muy radicales, y lo que hicieron fue que al ganar la República, pues instauraron un periodo de terror, un terror contra todo el catolicismo. Hubo un mes después de la instauración de la República, pues entre el 10 y el 13 de mayo hubo una violencia callejera, ¿no? Los milicianos asaltaban los conventos, las iglesias, que llegaron a quemar más de 100 edificios por toda España, por Madrid, Málaga, Valencia, Sevilla. Bueno, pues hubo unos grandes tumultos sociales, ¿no? Y las iglesias se quedaban arrasadas, se quemaban los conventos hasta que no quedaban cenizas, ¿no? Pues con todos los saqueos, con todas las joyas que había en aquel momento, ¿no? De arte religioso, pues todo eso quedaba masacrado, ¿no? E incluso se hicieron famosas las fotografías de cuando profanaban los cementerios de las monjas o de los sacerdotes, ¿no? Que estaban enterrados en los propios edificios, pues los sacaban, los profanaban y los exponían en mitad de la calle, ¿no? Los cuerpos, los esqueletos y se vestían con sus ropas. Bueno, fue una cosa que hoy, después de casi 100 años, pues las vemos en fotografías. Hay un libro muy, muy, muy crudo que se llama Inspirados por Satanás, no sé si los ves, en que se narran todos esos sucesos y tiene muchísimas fotografías en que nos demuestran que en aquel momento pues el odio religioso pues estaba a flor de piel, ¿no? En España había dos bandos, uno que era, digamos, además es que se parece muchísimo a la situación actual que podemos ver, por ejemplo, en Brasil, con Bolsonaro o Lula, ¿no? Justamente la mitad, es que parece mentira que sea tan exacto, la mitad era
era, digamos que era comunista, era socialista, muy, de los rojos, y por otra parte eran los nacionalistas, ¿no? Los que estaban a favor no sé cómo decirlo, bueno, dos bandos enfrentados, eso lo podemos encontrar hoy en mismo. ¿Qué sucedió en España? Pues que en aquel momento, en el verano de 1931, esas profanaciones y esos tumultos pues causaron que se radicalizaran más los dos bandos, ¿no? Exactamente. Lo que ocurrió fue un hecho súper curioso, ¿no? A partir de entonces, no sabemos exactamente por qué, pero empezaron a surgir las apariciones marianas, ¿no? Empezaron en un pueblecito de Huesca, ¿no? Que se llamaba Torralba de Aragón, un pueblecito muy pequeñito, en el que unos niños estaban allí jugando en el atrio de la iglesia, ¿no? Y vieron como una figura enlutada con una túnica de negro se movía por dentro de la iglesia, ¿no? Se acercaron allí y los niños le preguntaron y le dijo la figura esa enlutada. Y dijeron, no maltratéis a mi hijo, ¿no? Entonces los chicos se quedaron así un poco de piedra. ¿Pero qué significa esto? Se lo fueron a contar al sacerdote, a la gente del pueblo, ¿no? Bueno, pues resulta que un par de días antes, en los tumultos de la proclamación de la Segunda República, pues unos milicianos ajenos al pueblo habían entrado en el ayuntamiento y habían destruido los crucifijos que había allí, ¿no? Los habían roto, los habían destrozado. Entonces, bueno, los adultos, las personas mayores, diciendo, a ver si va a ser esto que está diciendo de la aparición. Le llevaron los restos de los crucifijos rotos, de los cristos rotos, delante de la iglesia, ¿no? Los niños seguían viendo la imagen, los adultos no veían nada. Entonces, la niña encabezada que estaba dirigiendo el grupo de los niños videntes, entre 8 y 10 años, pues le dijo, bueno, pues aquí tenéis a los cristos rotos, ¿no? Los crucifijos. Entonces, pues la Virgen le dijo que le dijo, pues dejadlo ahí en el suelo. No, esta noticia se propagó pues por los medios nacionales y fue, digamos que fue la mecha que se extendió por toda la península ibérica, por toda España, como que la Virgen estaba a favor de un bando, ¿no? Que había roto a las imágenes, a los crucifijos y estaba en contra de la República, ¿no? Esto se enconó, ¿no? Se quedó como muy, muy radicalizado entre la prensa que estaba a favor de la República y la prensa que era nacional, ¿no? De los católicos. Entonces, bueno, se tomó como un enfrentamiento personal. ¿Qué pasó? Que con el paso de las semanas, durante ese verano, pues empezaron a aparecer esa misma Virgen enlutada, que se decía que se parecía muchísimo a la Virgen de los Dolores, ¿no? Porque era una Claro, imagen. a la dolorosa que aparece en las Semanas Santas, algo así. Efectivamente, la dolorosa todo el mundo asocia, ¿no? Que está como la lágrima, con el rostro llorando y va en luto, ¿no? Esto está en muchísimos pueblos de España, está muy arraigado. Supongo que allí en Perú será igual, ¿no? La imagen de la dolorosa. Pues claro, pero es que los niños todos la veían como que no andaba, sino que levitaba, se movía, como si estuviera flotando en una especie de nube. No se le veían los pies y la mujer en todos los casos, en la mayoría de los casos, cuando los niños, no solamente en Torralba, sino en Granada o en Navarra o en Guipúzcoa, ¿no? Pues la veían una figura negra que inmediatamente la asociaban con lo primero que tenían, que era la Virgen de la Dolorosa. Pues bueno, pues en algunos casos pues estaba con un rosario en la mano, otras veces estaba con un libro, incluso llegaba a tener una espada, como sucedió en Ezquioga, ¿no? Una espada amenazante, ¿no? Bueno, pues eso es una visión es que se veían por toda España. Y eso, durante todo el verano, fue interpretado como que era una señal de la Virgen en contra de lo que eran los republicanos, que en ese momento estaban intentando poner orden de su nueva constitución. La constitución que intentaban poner la nueva república era una constitución, sobre todo, era laica. Querían poner pues separación entre los poderes, que es una constitución que hoy en día es lo más normal, ¿no? Separación de poderes, que no haya inferencia de la Iglesia en los cargos, ¿no? En separación total. Por ejemplo, también era hacer el divorcio, pues que en aquel momento en España el divorcio no existía, ¿no? Estaba muy mal visto, pues en la instalación del divorcio. Bueno, cosillas así que estaban muy en contra de lo que era la idea católica apostólica española de toda la vida, ¿no? Entonces, bueno, pues ese tipo de cosas pues estaban enfrentadas, unos decían que sí, otros que no. Bueno, pues decían que las apariciones de la Virgen era
a favor de que la República cayera, que no lo estaba haciendo bien y que eran unos enviados por el demonio, más o menos. Ujú. Ahí Eran unos estamos. como el título de ese libro, Inspirados por Satanás. Por cierto, Y ¿quién sí, es el autor de ese libro para intentar buscarlo? sí, mira, este libro se llama Jorge López Teulón. Ok, Es una editorial San Román y que evidentemente es de una editorial un poco extrema, pequeñita. ¿no? Digamos la radical, ¿no? Está por el Ah, lado muy, muy católico. ay, Esas, ay, ay. hace muchos libros, pues evidentemente lo lees y te asustas, ¿no? Dices, madre mía, es un poco, como diríamos, retrógrado, hablando la palabra, ¿no? Bueno, ya desde el Pero, título, sí, sí, digamos que inspirado no por te deja Satanás. mucho. Sí, sí, sí. Bueno, está englobado dentro de una colección que se llama Testigos de la Guerra Civil Española. Bueno, este es un libro típico, lo compré yo porque tiene muchísimas fotos y es muy ilustrativo. Ya el contenido, ya quizás no estoy yo de acuerdo mucho en sus planteamientos, pero bueno, como, como, como ilustrado de lo que ocurrió en aquellos días, pues es muy elocuente. Hay otros libros más de tipo más histórico, más serios, en que quizás sean más apropiados, pero bueno. Claro, a mí lo que siempre me llamó la atención es el cambio que hubo en España, como Sí, quizás 100 años antes, que tenían todavía, digamos, como parte de su imperio a Perú, México, etcétera, difundían plenamente el cristianismo católico y todo ello, y es uh-huh, como que al momento, casi coincidiendo, ¿no? Con el término del imperio, o bueno, que quedaron al final algunos remanentes como Cuba, Filipinas un tiempo más, es cuando empieza este viraje totalmente de 180 grados hacia lo contrario, ya del cristianismo más acérrimo y de corazón hacia el ateísmo militante. O sea, yo me pongo a pensar, a veces leo sobre esos periodos de la historia española y digo, quizá estos eran los nietos de aquellos que difundían hasta con su vida la fe católica y estaban rompiendo imágenes, paseando, creo, vi una foto de un Santo Domingo quemado, o sea, cosas por el estilo. sí, sí, sí. Es muy, muy curioso cómo cambia tan radicalmente los puntos de vista en cuestión de 2 o 3 generaciones como mucho. Sí, bueno, eso es una cosa que yo creo que es inherente al ser humano. El ser humano, pues todo va por ciclos. Habrá una época histórica en que estemos todos muy católicos, estemos, pues no sé, con la iglesia, muy cristianos, ¿no? Y luego vendrá, pues, y cuando vaya la época mal, pues entonces todo eso cambiará de nuevo de una forma radical y vendrá, pues, las ideas comunistas, las ideas ateas, bueno, todas estas cosas. Yo creo que son ciclos históricos en los que estamos inmersos ahora mismo bueno, todos los países seguro que han pasado, que tengan algún tipo de influencia hispana a lo largo de la historia, pues bueno, pues ahora estarán en el lado contrario, en el lado más republicano, el bolivarismo, ¿no? Pues yo que sé, más venezolano, ese tipo de, o en Cuba, por ejemplo, ¿no? Pues eso. Ujú. Pero bueno, yo creo que son ciclos, yo creo que la historia es la historia y que volveremos de nuevo a dar otra vuelta a esta rueda. Tarde o temprano, así es. Cuando algo va mal, por lo que sea, o deja de funcionar, pues hay que volver de nuevo a dar otro giro y volveremos a poner otras ideologías. Totalmente de acuerdo. Ángel, continuemos con las apariciones marianas y si quieres también con otros entes extraños que hayan aparecido por ahí, por esas épocas. Sí, eh, mira, seguimos en ese verano porque no solamente se veían personas y mujeres enlutadas, ¿no? Que decían cosas extrañas referente a la República, ¿no? Porque es que se juntaron todas en el tiempo, o sea, la visión de cuando aparecía en una visión se volvía a repetir. Por ejemplo, decían, por la semana que viene se va a volver a repetir. Con lo cual estuvo todo el verano apareciéndose la Virgen en multitud de sitios simultáneamente. O sea, no es que fuera apareciendo en un pueblecito, otro en otro, sino que aparecía simultáneamente en muchos pueblos y eso llamaba muchísimo la atención. Eso lo que hizo es que fue que los mensajes que se decían en cada una de las zonas fueran más o menos homogéneos. Todos iban en contra de la República, diciendo de que la República era mala, que tenía que caer, incluso más allá. Por ejemplo, en Ezquioga, que es un caso muy radical en Guipúzcoa, en el norte de España, pues los videntes se multiplicaron de una forma exponencial. Llegaron a ser incluso hasta 250 personas videntes que decían que veían a la Virgen, veían a Jesús, veían a los santos y todos recibían unos mensajes divinos. Unos eran más o menos radicalizados, otros no tanto, otros decían mensajes del Apocalipsis, otros empezaron a hablar de política. Bueno, una cosa muy extraña. Eso fue unos sucesos,
unas visiones que llamaban muchísimo la atención de entonces. Fueron investigados, sin embargo la República lo que quería era cortar eso de raíz. Se enconó con esas apariciones, en concreto con la de Ezquioga, y a toda costa quiso cortar lo que decían los videntes, porque decían cosas que eran antirrepublicanas, cosas que no les gustaba al gobierno de entonces. Bueno, pues incluso se empezaron a vincular con el independentismo, ¿no? Tú sabes que en España, el País Vasco, en aquella época, pues tenemos una raíz independentista, ¿no? Que se querían separarse de España y formar su propio país, ser independientes. Pues bueno, pues en aquella época, en el 31, esas ideas pues tenían un germen, sobre todo en la Iglesia Católica. Había curas que eran nacionalistas, independentistas. Entonces la Virgen se supone que hacía mensajes contra la República. Y ellos decían que no, que tenía que haber mensajes contra España, porque querían la independencia de Euskadi. Y la Virgen textualmente dijo, no, de Euskadi no, nosotros tenemos que separarnos de la República, no de España. Y eso sentó muy mal a los curas, con lo cual dejaron de tener el apoyo popular en esa zona. Y bueno, pues se politicó todo. Al final terminó todo como el Rosario de la Aurora, ¿no? Porque los niños videntes, tengamos en cuenta que son niños entre 9 y 15 años, no eran ninguna persona mayor. Pues bueno, fueron acosados para dejar de tener visiones, que fueron obligados a decir que lo que veían era mentira, de que no tenían visiones. Y bueno, pues la iglesia les obligó por ejemplo, a tomar la comunión. No le dejaban entrar en misa, ¿no? Fueron marginalizados, su familia fue tratada como si fuera apestados. Bueno, al final lo que hizo fue que en diciembre y finales del 31 pues decayeron muchísimo esas apariciones, porque la misma iglesia estaba en contra de ellas. Total, que terminó todo ese verano como el Rosario de la Aurora. Digamos que la iglesia oficial no quiso tener problemas, así que en lugar de verificar si alguna aparición era verdadera, nada. La verdad es que los mensajes que decían cada vez eran más extraños, ¿no? Empezaron a hablar del Apocalipsis, de que si la venida de Jesucristo, bueno, todas estas cosas que suceden en las visiones y apariciones marianas, cuando ya pasa cierto tiempo, pues van, digamos, su ideología va un poco degenerando, ¿no? Y esto aquí sucedió rápidamente en España. Y bueno, pues al final todo pues quedó pues tapado por la iglesia y ahí se quedó todo. Sin embargo, muchos de los mensajes que dijeron eran de tinte político, e incluso algunos se atrevieron a hacer profecías. Estamos hablando de 1931 entonces aquí surgen las hipotéticas profecías de la futura guerra civil en España, ¿no? Cuando hubo la guerra civil empezó en el año 1936 y duró hasta el 39, 5 años antes, ¿no? Pues ya se supone que en Ezquioga, por ejemplo, hubo una serie de profecías que decían que iba a venir una gran desgracia en España, que iba a haber muchísimos muertos, que la Virgen veía todo el suelo lleno de cadáveres y de sangre, que iba a venir un libertador, que iba a liberar a España de la República y bueno, ese tipo de cosas. Pues inmediatamente eso lo asocias ya a todo lo pasado, con los años, después viendo la historia, pues lo asocias evidentemente con el dictador, con el general Francisco Franco, con la caída de la República, con la guerra civil de 3 años, que las matanzas, los fusilamientos que hubo aquí en España, pues todo eso evidentemente siempre lo asocias con lo que dijeron los niños de Ezquioga 5 años antes. Uh-huh. Sí, yo creo que este tipo de apariciones en realidad no se detuvieron del todo, ¿no? Porque ya por los 70 encontramos a Palmar de Troya, que bueno, que no tiene quizá un mensaje tan político, aunque sí también apocalíptico, político, en realidad político también, ahora que lo recuerdo, ¿no? Contra el Concilio Vaticano II, contra todo mundo, ¿no? Todo el que no sea católico tradicionalista. Contra todo bicho viviente que no fuera radical y estrictamente católico, ultracatólico, pues evidentemente era alguien satánico. Entonces, bueno, pues claro, ahí se enfrenta, es que llega un momento en que queda hasta cómico, no sé cómo decirte, esas apariciones quedan hasta ridículas con el paso del tiempo, pero bueno, hay gente que es muy acérrima a su religión ultracatólica y sigue yendo por allí. Sí, a pesar que se ha demostrado que era un engaño desde el principio, pero bueno. Sí, he visto por ahí alguna foto que me impresionó bastante de uno de estos libros, o creo que era sobre la charla que diste, la intervención sobre este tema, justamente, en la que aparece uno de estos niños así, con los ojos volteados, ¿no? Los ojos en blanco en éxtasis. Esa imagen es original de ese momento, de esos momentos.
Sí, sí, hubo, además ya existía las películas de cine, ¿no? Hay grabaciones, hay de todo, eran todas en blanco y negro, evidentemente, pero son muy llamativas. Lo que pasa, ahí lo que hacía el niño, pues si no era diario, prácticamente todas las semanas, se juntaba en un punto, que era en las afueras de su pueblo, eh, y entraba en estasis, entraba en un trance y se quedaba en pues, unos 15, 20 minutos sin decir, lo que es un estasis normal, ¿no? Entraba en trance. Entonces, cuando se despertaba, decía, pues he visto a la Virgen y me ha dicho no sé qué, me ha dicho no sé cuántos, o he visto al Arcángel San Gabriel, que habla con no sé quién, o he visto a Jesucristo, lo que fuera. Entonces siempre había alguien que se dedicaba a recoger por escrito lo que veía el niño. Entonces, claro, ya allí tenemos que siempre suele ser un cura. Normalmente era un cura dedicado a esas cosas. Además, todos esos mensajes luego fueron recopilados en libros, ¿no? Que se pueden consultar en Internet. Sin embargo, ya empezamos a ver que es lo que dice el cura, no lo que realmente lo que dice el niño, porque el niño durante el trance está completamente en silencio. Entonces, bueno, ya empezamos a ver ahí una primera posible manipulación, ¿no? Ese tipo de cosas, a ver que... Y vemos ahí claramente que lo que escribe el cura siempre arrima las cosas a su sardina, no sé cómo decirlo. O sea, si leerle claramente lo que se dice, pues bueno, pues dices, ¿cómo es posible que la Virgen diga estas barbaridades? Pero bueno, es así. ¿Y hubo de Yo lo creo, repente algún sí, otro sí. tipo de fenómeno conexo? O sea, digamos, algún fenómeno de tipo, llamémosle paranormal, o en los cielos, o algo por ahí, además de Mira, estas ese mismo, apariciones y sí, sí. mensajes. Por ejemplo, en ese mismo verano, en el 31, en Sigüenza, pues estaban los vecinos del pueblo, ¿no? Sigüenza tiene una catedral, que es una catedral tipo amurallado, con dos grandes torres, pues queda la plaza del pueblo, entonces desde la plaza veían que había una figura que estaba sobrevolando en la torre, ¿no? Que estaba levitando, bueno, en la torre que debe tener su buena altura, sus 20, 30 metros, y desde lo alto lo veían y veían que era una figura femenina, ¿no? Y que al cabo de unos 15, 20 minutos vino una nube de color rosa, la envolvió y se la llevó en la nube. No hubo nada más, pero claro, ya eso ya quizás entronca más con los fenómenos que estamos acostumbrados a ver de fenómenos ya de tipo ovni, ¿no? O cosas así, o por ejemplo la que sucedió en Guadalajara, la que describo ampliamente en mi libro de Prodigios y Misterios de la provincia de Guadalajara. Estamos en el 31, una niña pues está en las ruinas de una iglesia que en pleno casco urbano de la ciudad, entra en trance, entra en éxtasis, pierde el conocimiento, la llevan a su casa y la niña, pues al rato, a la hora, recupera el conocimiento y le dice a su madre y a sus vecinos que ha visto en medio de un gran resplandor a una figura que asocia con la Virgen. Ella dice que la Virgen es milagrosa, sin embargo, cuando va a que le hagan la descripción de la Virgen, dice, bueno, pues iba vestida como si fuera como una camisa de fuerza. O sea, no era, digamos que no iba vestida con el manto tradicional de la Virgen, sino dice, no, no, va vestida con el manto con una especie de camisa de fuerza y cuando se desplazaba de una forma extraña, como si estuviera borracha. O sea, no andaba erguida cuando se desplazaba y digo, bueno. Entonces, bueno, pues esto evidentemente a los vecinos no les causaba muchísima extrañeza. Y a mí lo que me recuerda es muchísimo, muchísimo esas imágenes de las primeras representaciones gráficas de la Virgen de Fátima. Estamos acostumbrados a ver cuando vemos la Virgen de Fátima desde un punto de vista ufológico, pues siempre tenemos la típica imagen de una imagen de la Virgen María como si estuviera envuelta como si fuera un traje acolchado. No sé si tienes la imagen en mente, que Sí, parece claro que que como... sí. Por ejemplo, JJ Benítez la difundió bastante y con Sí, una sí, luz entre las manos, ¿no? Ni un rosario efectivamente. ni nada, sino una luz. Ajá. Pues eso quizás sea una forma muy aproximada a lo que pudiera ver la niña en Guadalajara, ¿no? Una figura, no supo decirle acolchado, pero lo primero que se le ocurrió fue una camisa de fuerza, que era lo que más tenía a mano, lo que ella conocía. Pues bueno, pues quizás no fuera exactamente la Virgen lo que se apareció en España en ese verano de 1931, sino que apareció justamente una oleada de apariciones, quizás fueran más relacionadas quizás con el fenómeno aparicionista o con el fenómeno ovni o el fenómeno de los humanoides, que los niños lo veían y que fue interpretada como si fuera los adultos decían que lo interpretaron como la Virgen María y que estaba en una situación histórica tan convulsa que le hicieron partícipe de una serie de ideas políticas en contra de la República Española. Y eso es una cosa que en mi opinión, lo que describo ampliamente en mi libro.
A mí lo que me llama la atención de el penúltimo caso que has contado, de ese ¿Sí? de la imagen femenina sobre la torre de la iglesia como flotando, me Ujú. recuerda a lo que ocurrió en Egipto, en Zeitún, hace Sí, décadas sí. atrás, en el 70, igual, que ese sí llegó a ser fotografiado, inclusive una figura blanca durante varias noches, femenina, que la vieron cristianos y musulmanes, la fotografiaron todo y al principio decían, ¿qué es esto? Alguien está lanzando con un proyector, nos quiere engañar, jamás hubo proyector, jamás, y hasta aparecían como imágenes de palomas, pero el punto en común es que es una imagen luminosa que da la vuelta sobre un lugar donde ningún ser Sí, sí. humano podría andar haciendo de las suyas, ¿no? Entonces, qué curioso. Sí, sí, efectivamente, esa es la idea general de algo una imagen que se aparece en lo alto de una de las torres de la iglesia, está por ahí flotando y al cabo de unos minutos viene una nube de color rosa, más que decía de color rosa, sí, sí, rosa, que la envuelve y se la lleva. Y digo, bueno, es una cosa muy curiosa. Evidentemente lo englobaron dentro del conjunto aparicionista que había en ese momento en España, ¿no? La prensa, pues es lo que recogen los medios, ¿no? Porque todos estos casos que estoy contando los he sacado de las digitalizaciones de la prensa local de 1931. Aquí en España tenemos la Biblioteca Nacional que tiene digitalizadas prácticamente un montón de la prensa que había en aquel momento y se pueden acceder a través de ella, a través de Internet. O sea que es de fácil acceso y lo único es ordenar esa información y darle una coherencia. Ángel, y desde tu punto de vista, ¿cuál sería la teoría que, digamos así, tienes en más aprecio o la que te parece más certera para explicar este tipo de apariciones, digamos en particular las de esta época, pero quizá también en general el fenómeno de las apariciones marianas? Bueno, sí, yo creo que lo que se aparece no es la Virgen. Es algo, no sé lo que es, pero la Virgen tiene otras cosas mejores que hacer que aparecerse y decir profecías exageradas, que seamos buenos, que va a venir el apocalipsis, que nos vamos a morir todos, que Rusia es muy mala, ese tipo de cosas de que, pues, que no me cuadran dentro de mi idea de lo que es la Virgen María, dentro de un punto de vista católico, ¿no? Que me enseñaron desde pequeñito en la iglesia. ¿Mm? Pues A mí tampoco, la yo verdad. creo que es algo, más bien alguien, algo, lo que sea que se aparece y que el testigo le da la interpretación de como que es la Virgen María, porque es lo que más asocia a la sobrenaturalidad, que es lo que está en nuestra mente. Si viviera esa persona en vez de aquí en Europa o en América, viviera en Japón, pues no sé, a lo mejor era un espíritu de eso de su religión o yo qué sé, pero el caso es que es el mismo fenómeno que cada persona lo interpreta según sus creencias culturales y sociales. Así es. Y actualmente continúa todavía en alguna ocasión por ahí algún chispazo todavía remanente de estos fenómenos aparicionistas, o ya es algo que se haya, por así decirlo, extinguido en medio de la modernidad en la España actual. En la España actual, pues aquí fue un chispazo muy enorme en los años 90. En los años 1990, pues de nuevo pues, se puso de moda las apariciones, ¿no? Ya fueran con engaños de los videntes que engañaban intencionadamente para conseguir dinero o estafar a la gente o ese tipo de cosas, o de niños que aparentemente veían algo y que bueno, pues a saber lo que le dieron interpretación como que la Virgen María. Pero en los años 90 aquí en España hay muchísimos casos por toda la península de niños que empezaron a ver a la Virgen María. Y hoy en día, pues casi es una cosa muy residual. No es ya, digamos, las ideas ya no son tan. El catolicismo aquí en España ya no ha bajado, ya ha bajado muchísimo de intensidad, ¿no? Ya somos más liberales, más, no sé, más lógicos, más racionales, más científicos. Y eso se nota de la educación que tienes en la escuela, pues los niños salen formados de otra forma diferente, piensan diferente a de cuando éramos nosotros pequeños, hace 30 40 años. Y ahora cuando un niño si ve algo, pues inmediatamente lo asocia con un cohete espacial o el satélite de no sé qué, o yo qué sé, incluso un Pokémon o cualquier cosa de internet o lo que sea, pero la aparición de la Virgen, si la ve, no creo que lo interprete como tal. O si ven un ser, digamos así, extraño flotando, lo pueden O no, asociar más de seguro con un ser extraterrestre o con un fantasma, pero no con la Virgen, algo así. efectivamente, incluso Ujú. con algún videojuego, porque es que ahora los niños es lo que tienen más asociado. Cualquier dibujo animado, pues lo mismo le da por ahí. Ujú.
Qué interesante. Además de el contexto de los fenómenos en sí, también este episodio de cambio cultural, ¿no? Que se está viviendo hasta ahora, Ángel. De repente, para cerrar, algún misterio, algún prodigio que quieras contarnos de Guadalajara, no necesariamente que tenga que ver con la Virgen, pero alguno por ahí que te parezca especialmente relevante de tu libro. Pues no sé, a mí lo que siempre me ha gustado no es uno que descubrí en los libros antiguos, ¿no? Del siglo XV, ¿no? Pues buscando en internet documentación pues leyendo, ¿no? Pues en castellano antiguo, pues sobre historias de Guadalajara, encuentras de que el año 1414, mientras había una rogativa, ¿no? Había una gran sequía en la zona de España, ¿no? Y sobre todo en la zona de Castilla, ¿no? Pues salían las procesiones con los cristos y las imágenes, ¿no? Para rogar a Dios que lloviera, que hiciera la lluvia para los campos, ese tipo de cosas que incluso hoy día se hace, es de lo más normal. Sin embargo, cuando estaba el cura en mitad de la Plaza del Polo, ¿no? Haciendo la misa fuera de una ermita que había allí, pues bajó del cielo una cruz que tenía no sé, no era muy grande, era entre 30 y 40 centímetros, era de color rojo y blanco, estaba rodeada de unas bolitas que salían a modo de ramas, digamos que era una especie de cruz envuelta en una especie de ramaje, ¿no? Que cada uno de eso terminaba en una serie de puntitas y cada puntita en una bola. Pues eso se le puso encima de la cabeza del sacerdote, delante de todo el pueblo, y bueno, eso llamó muchísimo la atención, lo consideraban como un prodigio, ¿no? Todo el mundo se quedó asombrado. A cabo de unos minutos desapareció y se esfumó de la cabeza del sacerdote. Pues bueno, pues en eso que mientras todo el mundo estaba comentando lo sucedido, empezó a llover de buenas a primeras unos nubarrones impresionantes y llovió como una barbaridad, ¿no? De golpe y repente. Entonces, bueno, pues todo eso lo cogieron por escrito y hicieron la noticia, se lo dijeron al rey. Bueno, era un milagro en toda regla de que sus rogativas habían sido escuchadas por Dios. La señal de la cruz que había bajado en el del cielo era un claro indicio de lo que decían. Y claro, al final, como había llovido, pues daban gracias a Dios porque sus rogativas habían sido escuchadas. Es una cosa más que, esto digamos como un fenómeno forteano, está clasificado, yo lo calificaría un fenómeno forteano, un prodigio celeste. Así es, exactamente. Qué interesante. Alguien más pegado estrictamente al ufológico diría quizá era una especie de drone extraterrestre o alguna maquinaria que estaba tanteando la manifestación religiosa humana y por ahí que les hizo un pequeño favor, ¿no? A esta angustiada población. Yo diría más bien que la atmósfera estaba a punto de llover, había una gran carga eléctrica y se formó una especie de fuego de San Telmo. y que se situó en el punto más alto de la plaza, que en ese momento era el sacerdote que estaba en lo alto de un atrio, pues para hablando a sus fieles. Bueno, pero también podría ser. ¿Quién sabe? Pero bueno, la curiosidad está ahí, la verdad es que es un suceso muy, muy curioso y muy, más como existen dibujos grabados de la época, que cojo en mi libro, pues se ve claramente la figura. Espera, a ver si soy capaz de enseñártelo. A ver si la veo. A ver, aquí está, mira. A ver si la ves. Esa figura fue lo que se puso encima de la cabeza. Ves ahí una cruz con unas bolitas en los cruces y unas ramas que salen de los maderos. Bastante pues raro. Bastante raro. No sé si lo ves. Sí. Bueno, pues esto está escrito en latín. Bueno, este dibujo lo encontré en un libro escrito en latín. Y bueno, pues nada, es lo que sucede en Guadalajara en 1414. Muchas gracias, Ángel Arroyo. Ha sido un gusto tenerte en este programa de Misterios al Anochecer. Seguro habrá más ocasiones a futuro para conversar de otros misterios, quizá no solo de Guadalajara, sino en general de España, como ha sido ahora, de otros temas. Igual mantenemos el contacto y pues muchas gracias, amigo, hasta allá, hasta España. Muchas gracias a ti, Fernando. Fernando Chapi Martínez está presentando Misterios al Anochecer. Síguenos también en YouTube, Facebook e Instagram como Misterio Infinito Perú. Misterios al Anochecer. Un programa que te interna en lo mejor de los enigmas, en los hechos misteriosos, la cultura y la buena música. Misterios al Anochecer.